Sí, seguramente esto ya está grabando, ok. Hola gente de este espacio, estamos aquí de nuevo con videito para el canal. No tengo que recordarles lo que deben hacer para brindar de su apoyo incondicional, pero por si acaso, like, comentario y suscripción. Ahora sí, sin más retrasos de por medio, vamos con los capítulos de hoy. El dolor es el precio que pagamos, capítulo número 38. La lluvia persistió hasta la semana siguiente, dejando todo en Vanover húmedo, fresco y bastante sombrío. Como esto era tradicional para el área al final de la temporada de verano, Fleeleaf no estaba especialmente molesto por eso, pero Spike y Thorax sí, más acostumbrados a climas que tenían menos probabilidades de tener tanta lluvia. Seguida, Thorax reaccionó con ataques ocasionales de comportamiento melancólico hasta que encontró refugio en los libros que estaba leyendo, que parecían mantenerlo de buen humor. Spike, por otro lado, estaba molesto con la lluvia persistente. Lo juro, si alguna vez veo otra nube de lluvia antes de llegar a la mediana edad, será demasiado pronto, se había acostumbrado a quejarse con frecuencia. Y le recordó a Thorax una vez que la mediana edad para un dragón estaba en un nivel sustancialmente más alto edad de lo que sería considerado para un pony, o un changeling, para el caso. El resto de Vanover también parecía reflejar el clima sombrío, como si toda la ciudad estuviera anegada por la lluvia, a pesar de que, de hecho, la ciudad estaba bien adaptada a ella. A pesar de todo, la lluvia constante, a pesar de que había lunas programadas con anticipación y todos sabían que iba a venir, hizo que a la mayoría de los ponis no les importara salir de casa. Dejó las calles normalmente concurridas de Vanover más vacías y, a su vez, significó una caída notable en el negocio de la tienda de Flea. Nuevamente, Flea estaba acostumbrado a esto para la época del año. Toda esta lluvia terminará antes de que se den cuenta, aseguraba a sus empleados. Y entonces el negocio volverá a su altura habitual como si nada hubiera pasado. No obstante, todavía quedaba la tarea de superar el juego de espera. Como la mayoría de los otros habitantes de Vanover, Spike y Thorax normalmente evitaban salir a la lluvia si podían evitarlo. Cuando comenzó y al ver que les faltaba algo en ese departamento, Spike salió e invirtió en ropa de lluvia para él y Thorax, lo que ayudó. Pero a pesar del progreso de Thorax en la conquista de su miedo instintivo de mojarse con ponis desconocidos que habían logrado en la playa, el polimorfo todavía prefería no mojarse menos que fuera en sus términos, y se había quedado encerrado en la tienda. Entonces, tanto Spike como Flea se sorprendieron cuando Thorax anunció que iba a correr a la biblioteca muy rápido durante su hora de almuerzo. ¿Has estado evitando salir toda la semana debido a la lluvia, Thornton?, señaló Spike desde donde había estado colocando las nuevas existencias en un estante. Comillas, pero ahora estás bien saliendo por algo tan mundano como un viaje a la biblioteca. Necesito devolver los libros que saqué, explicó Thorax. Mientras colocaba la mochila de Spike en su espalda, la cual estaba tomando prestada para explotar el hechizo de impermeabilización en ella, manteniendo los libros dentro limpios y secos. Terminé de leer todo esto, y tengo que devolverlo hoy. Hizo un gesto con un casco por la ventana delantera. Además, ha dejado de llover por el momento. Y aunque el cielo todavía estaba bastante nublado, una rápida mirada fue todo lo que necesitaron para ver que efectivamente había dejado de llover, por el momento. Solo se detuvo porque esta tormenta se ha calmado, señaló Flea desde donde estaba manejando la caja registradora. El equipo meteorológico probablemente ya esté trabajando para quitarlo del camino para establecer una nueva tormenta en su lugar, y luego comenzará de nuevo. Ella asintió, con la cabeza hacia la forma disfrazada del cambiante, que a excepción de la mochila permanecía desnuda. Podrías quedar atrapado en él cuando lo haga. ¿No deberías al menos llevar un impermeable? ¿O tal vez un paraguas, para estar preparado? Thorax negó persistentemente con la cabeza, negándose cortésmente. Planeo irme y regresar antes de que comience de nuevo, así que ni siquiera necesitaré esas cosas, afirmó. Sé exactamente a dónde voy y qué planeo hacer en la biblioteca, así que regresaré antes de que vuelva a llover, lo prometo. Flea suspiró, pero después de mirar a Spike en busca de ayuda, quien solo se encogió de hombros con resignación, cedió. Está bien, dijo ella en un tono de complicidad. Pero no quiero que camines bajo la lluvia vestido así que si por alguna razón no regresas antes de que vuelva a llover, entonces no importa si llegas tarde de tu hora del almuerzo, quiero que te quedes adentro y esperes a que pase. Spark y yo podemos manejar las cosas aquí mientras tanto. Aprecio la preocupación, señorita Flea, dijo Thorax con confianza mientras salía de la tienda.
Pero te garantizo que volveré antes de que vuelva a llover. Verás, sin embargo, cuando la lluvia se reanudó en serio unos minutos más tarde, Torax aún no había regresado. Spike vio caer la lluvia a través de la ventana delantera mientras estaba parado en un taburete, reabasteciendo los estantes. Bueno, tanto por Thornton evitando la lluvia, murmuró, levemente divertido por este resultado predecible. A Flea, sin embargo, le divirtió mucho menos. Espero que no regrese hasta que esta nueva tormenta amaine, dijo con firmeza mientras le entregaba el cambio a un cliente. No quiero que intente caminar en este clima sin vestirse como lo estaba. Thornton es inteligente, le aseguró Spike a su empleador cuando el cliente salió y notó que otro se acercaba para entrar a la tienda. Le gusta pensar en el futuro y planificar todos los resultados posibles. Tendrá algo elaborado para mantenerlo seco. El contraargumento de Flea a eso se interrumpió cuando la puerta principal se abrió de nuevo, la campana de servicio sonó cuando un pony cruzó el umbral de la tienda y la yegua dirigió su atención al nuevo cliente potencial. Bienvenido a libros y artículos de papelería de Flea Leaf, ¿cómo puede? Thornton Spike se dio la vuelta y vio que efectivamente era Torax quien había entrado en la tienda, y como estaba empapado de pies a cabeza, claramente había caminado bajo la lluvia de todos modos. A pesar de temblar por el estado frío y húmedo en el que se encontraba, lucía una sonrisa de satisfacción en el rostro de su disfraz. Regresé con los libros nuevos que quería ver, anunció con un dejo de orgullo. Flea lo pagó pisando rápidamente hacia él y golpeándolo suavemente en la cara con un casco. Maldito idiota, exclamó mientras lo apartaba a un lado de manera maternal. Te dije explícitamente que no intentaras caminar bajo la lluvia vestido así. Spike, ve a buscar toallas, rápido. Spike asintió y corrió escaleras arriba para buscar toallas limpias de la ropa blanca más cercana en el tercer piso. Cuando regresó, Flea había escoltado a Torax a la cocina en la parte de atrás y estaba en medio de regañarlo. Te dije que no te preocuparas si ibas a llegar tarde de tu hora del almuerzo, Flea declaró, caminando de un lado a otro frente a su empleado mientras Torax se sentaba en el suelo frente a ella, temblando todavía y sollozando de vez en cuando. Te lo dije explícitamente, y fuiste y lo hiciste de todos modos. ¿En qué estabas pensando al hacer eso? Es solo lluvia, respondió Torax. Cuando me atrapó cuando comenzaba de nuevo, decidí que simplemente no iba a dejar que me molestara. Todo lo que iba a hacer, en realidad, era mojarme. ¿Odias mojarte, Thornton?, le recordó Spike deliberadamente mientras se acercaba con las toallas y se tomaba la libertad de desplegar una y arrojársela a su mojado amigo. Estoy tratando de no dejar que eso me moleste más, respondió Torax con un resfriado cuando tanto Spike como Flea tomaron toallas y procedieron a tratar de secarlo. Aunque todavía estaba cubierto con su falso disfraz de Thornton, el disfraz todavía se comportaba precisamente como si fuera real. Torax puso una mirada ligeramente engreída mientras continuaba. Como me han estado instando a hacer últimamente, y así lo hice. Sin embargo, en todo caso, estimuló aún más a Flea Leaf. Eso no significa ser un idiota al respecto, discutió mientras frotaba una toalla sobre la parte superior de la cabeza disfrazada de Torax con más vigor del estrictamente necesario. Ni siquiera los ponis nativos de Vanover son tan tontos como para caminar ese tipo de distancia bajo la lluvia sin ninguna protección. Podrías haber contraído neumonía haciendo esto. Su diatriba fue interrumpida cuando escucharon el timbre de servicio sonar nuevamente en la otra habitación, anunciando la entrada de otro cliente a la tienda, y ella suspiró. Mira, alguien necesita manejar la tienda. Spike, ¿puedes terminar de secarlo? Sí, seguro, dijo Spike, ya en el proceso de ayudar a Torax a secarse. Observó a Flea salir de la cocina antes de volver su atención a su amigo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con cansancio. Estabas tratando de probar algo. Como dije, decidí que no iba a dejar que la lluvia me molestara, simplemente repitió Torax. Estaba temblando menos ahora cuando el agua fría de su cuerpo fue limpiada y el calor comenzó a filtrarse de nuevo. Y no es como si me lastimara o algo así. Se sorbió la nariz de nuevo. Spike se cruzó de brazos, poco convencido. ¿Necesitas un pañuelo?, preguntó rotundamente. En realidad sí, dijo Torax, sollozando de nuevo mientras se frotaba la nariz con un casco. Toda esa lluvia parece haber hecho que funcione un poco, pero estoy seguro de que un buen golpe y estará bien de nuevo. Una vez que se secó y guardó los nuevos libros de la biblioteca que había sacado
Mantenidos secos gracias a la mochila impermeable de Spike que había tomado para guardarlos, Torax volvió a trabajar como de costumbre. Pero a medida que avanzaba el día, el resfriado que tenía Torax no desapareció y, en todo caso, solo empeoró. Poco a poco empezó a toser levemente y a carraspear repetidamente como si intentara quitarse un cosquilleo persistente. No pasó mucho tiempo antes de que Spike y Flea dedujeran lo que estaba pasando. «Parece que te has resfriado», observó Spike con el ceño fruncido más tarde, cerca del final de la jornada laboral. Torax se aclaró la garganta antes de responder. «Estoy bien», repitió, pero sin negarlo directamente mientras trabajaba en la caja registradora. «Todavía puedo operar bien, con la nariz mocosa o no». Tosió brevemente, atrayendo una mirada preocupada de un cliente cercano que se movió para poner algo de distancia entre ella y Torax. Luego, Flea se acercó, luciendo malhumorado, y colocó un vaso alto de agua junto a Torax con un golpe suave. «Comillas bebe», ordenó simplemente. Torax parpadeó y se dio cuenta de que sería mejor no objetar. «Sí, señora», respondió, y rápidamente bebió el vaso de agua. Sin embargo, el sollozo y la tos de Torax no cesaron a medida que avanzaba la noche, pero Torax insistió en decir que no había necesidad de preocuparse. Tal vez como su forma de decir sutilmente lo que pensaba al respecto, Flea se propuso preparar un estofado de verduras caliente para la cena de esa noche, y aunque evitó comer demasiados trozos sólidos en el estofado como era la norma con él, ni ella ni Spike se perdieron el hecho de que a Torax parecía gustarle tragar el caldo tibio y relajante. De todos modos, Torax se fue a la cama con la promesa de que todo terminaría por la mañana. Sin embargo, por la mañana, sus síntomas similares a los del resfriado solo habían empeorado, y ahora Torax no parecía tan seguro. Gimió Torax mientras yacía, sin disfraz, en su nido para dormir, sollozando, mirando a su alrededor con los ojos entrecerrados y caídos y luciendo miserable. Spike, en el proceso de vestirse para la jornada laboral, adivinó a qué se dirigía esto. Comillas, ¿crees que tienes un resfriado?, preguntó de nuevo, sabiendo ya cuál debería ser la respuesta. Un ligero resfriado, persistió Torax, pero luego tosió enfermizamente y gimió después. Pero está bien, lo admito. Podría haberme buscado esto. Cerró los ojos con fuerza y se frotó la frente con un casco. Comillas, informis un auxilio mi tribuit. Me duele la cabeza. Spike estudió al cambiante enfermo mientras se ponía la pajarita. Comillas, ¿crees que no vas a poder trabajar hoy?, preguntó. No, todavía debería trabajar mi turno, gruñó Torax, comenzando a sentarse. En cambio, su cabeza se balanceó vertiginosamente y se rindió, dejándose caer de nuevo en su nido, tosiendo. Pero, de nuevo, tal vez debería quedarme aquí, así no me arriesgo a contagiar mi resfriado a los clientes ni nada. Está bien, dijo Spike, sonriendo un poco, y asintió con la cabeza. Le avisaré a Flea. Tendré que hacer algo para conseguirte, ya sabes, el desayuno. Comillas, Torax tarareó para sí mismo por un momento, la lengua se movió brevemente para golpear sus labios, una señal que Spike había llegado a reconocer como el cambiante probando las emociones ambientales en el aire. Con un pensamiento, Spike inclinó la cabeza a sabiendas hacia Torax. Comillas, ¿o mi preocupación por tu salud llenará suficiente emoción?, preguntó, su sonrisa convirtiéndose en una sonrisa. Torax pensó por un momento. Es suficiente por ahora, dijo con deliberada indiferencia, minimizando el asunto. Spike puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar seguir sonriendo mientras se giraba para irse. Descansa y empieza a sentirte mejor, Torax, dijo mientras salía. Beber mucha agua ayudará con esa tos. Por cierto, Torax eligió ese momento para hacer una tos seca. Lo haré, gruñó. Flea, naturalmente, no estaba complacido de escuchar que Torax estaba demasiado enfermo para trabajar hoy, considerando cómo se había enfermado en primer lugar, pero al igual que Spike, mostró preocupación por su bienestar y estuvo de acuerdo en que sería mejor para él descansar y recuperarse. Complacido, Torax estaba mostrando preocupación por los clientes al no querer arriesgarse a untarles el alimento. Sin embargo, dicho esto, le preocupaba que si el resfriado de Torax era contagioso, ella misma o, más importante, Spike, corrían el riesgo de contraerlo ellos mismos. Estaba lo suficientemente preocupada como para que Spike se sintiera obligado a asegurarle que aún se sentía bien, pero a pesar de que apreciaba el riesgo, accedió a tratar de limitar su exposición a Torax durante su turno de trabajo. Por lo demás, el día de trabajo transcurrió con bastante normalidad, y Flea y Spike se las arreglaron sin Torax.
Sin embargo, Spike era bastante consciente de la ausencia del polimorfo en la tienda y estaba preocupado por su amigo, solo y enfermo en el piso de arriba. Entonces, cuando se fue a la hora del almuerzo, subió las escaleras para ver cómo estaba Torax. Encontró a Torax prácticamente en el mismo estado que cuando se fue, descansando en su nido para dormir y luciendo miserable, excepto que ahora el rostro de Torax se había vuelto 1 o 2 tonos más pálido. Spike sintió crecer su preocupación ante la vista. Comillas, ¿estás seguro de que te las estás arreglando bien aquí arriba?, preguntó. Torax asintió débilmente. Sí, aunque empeoró un poco, admitió. Me he sentido un poco mareado durante la última hora más o menos. Spike hizo una mueca. Comillas, ¿necesitas que consiga un balde?, preguntó. No, dijo Torax. Luego hizo un sonido de arcadas y de repente se puso más pálido. ¿Cómo así?, Spike asintió y se giró para buscar uno rápidamente. Afortunadamente, tenían un balde para fines de limpieza en el baño adjunto de la habitación y, pensando que funcionaría para este propósito, lo recuperó y se lo llevó a Torax. Torax lo mantuvo cerca de él, envolviendo sus cascos negros y agujereados alrededor de los lados. Spike, recordando su promesa con Flea de tratar de hacer lo que pudiera para evitar contraer la misma dolencia, cruzó la habitación para sentarse en el escritorio y se giró para mirar a Torax. El polimorfo realmente se veía bastante enfermo, y se preguntó qué más podía hacer para tratar de ayudar a su amigo a recuperarse. Tal vez Flea tenga algún medicamento que puedas tomar para aliviar algunos de estos síntomas, comenzó a sugerir. Pero Torax inmediatamente negó con la cabeza. Ninguna medicina, afirmó. Pero Torax, la única medicina a la que tendrás acceso será para ponis. No sabes si tendrá el mismo efecto en mi biología cambiante. Por lo que sabemos, podría empeorar las cosas. Volvió a negar con la cabeza. No, será mejor no correr el riesgo. Spike tarareó decepcionado, pero sabía que Torax tenía razón con eso. Recordó a una Twilight mucho más joven que le planteó preocupaciones similares a la princesa Celestia sobre Spike una vez que se enfermó en su juventud. Afortunadamente para Spike, después de un poco de investigación, pudieron determinar con seguridad que la medicina para ponis también era segura para los dragones, solo se necesitaban dosis ligeramente más grandes para que tuviera un efecto suficiente en su fisiología más robusta. Desafortunadamente, ni Spike ni Torax podían saber si algo similar se aplicaría aquí, y Spike no sabía cómo podría averiguarlo con seguridad. Intentó un enfoque diferente. Comillas, ¿cómo tratan los cambiantes enfermedades como esta?, preguntó. Los curanderos de la colmena tienen una variedad de tratamientos ideados a partir de hierbas que crecen en el área, explicó Torax. Hizo otro sonido de arcadas. Sin embargo, ninguno de los cuales vamos a tener acceso aquí en Vanover, ¿verdad?, Spike adivinó con un suspiro. Torax asintió. No podría decirte cómo hacer los tratamientos correctos incluso si lo hiciéramos de todos modos, explicó, quien había comenzado a jadear un poco, haciendo una mueca. No, sé que va a ser horrible, pero lo mejor que podemos hacer es esperar a que esto siga su curso natural. Spike desvió la mirada, tratando de no amordazarse, ya que Torax finalmente vomitó en el balde. Tuvo arcadas durante varios momentos al levantarlo todo, luego se secó unas cuantas veces más antes de finalmente volver a sentarse en su nido para dormir con un gemido, pero luciendo un poco menos pálido. Comillas, ¿terminaste?, Spike preguntó, dando un paso adelante. Torax asintió débilmente, con los ojos cerrados. Por el momento, entonces te limpiaré el balde, ofreció Spike, recuperando el balde para llevarlo al baño. A pesar de los contenidos antiestéticos que estaba seguro de que vería, miró dentro para ver cómo era el baño. Se sorprendió al ver que el vómito acumulado en el fondo del balde no era el tipo de vómito que Spike esperaba, sino que era un líquido mayormente transparente, casi almibarado, aunque todavía tenía el repugnante olor ácido que uno esperaría. Al principio, Spike pensó que era agua que Torax probablemente había bebido, pero luego el hecho de que acababa de ver a un cambiante vomitar lo golpeó por completo y se preguntó si esto era algo por lo que debería preocuparse. Comillas, ¿qué es esto? Torax dejó escapar un suave silbido antes de responder. Desayuno, dijo simplemente, manteniendo los ojos cerrados. Spike parpadeó y volvió a mirar dentro del balde, dándose cuenta de lo que en realidad estaba mirando. Comillas, ¿quieres decir que eso es emoción lo que queda de él? Punto. ¿Quieres decirme que tu cuerpo toma la emoción y la convierte
En esta cosa líquida más o menos, mira, puedo decirte todo lo que sé sobre la digestión cambiante, solo en otro momento, ¿de acuerdo? Bien, lo siento. Spike limpió el balde y se lo devolvió a Torax, pero afortunadamente el polimorfo no parecía tener una necesidad apremiante de volver a usarlo. Luego trató de mantener una conversación con Torax, pero Torax estaba más interesado en descansar, por lo que Spike se lo permitió y se mantuvo en silencio. Independientemente, permaneció en la habitación observando al polimorfo durante el resto de su hora de almuerzo, preocupado. Pensó que al menos podría estar cerca de donde Torax pudiera alimentarse de la preocupación del dragón por su salud, pero se preguntó si Torax sería capaz de contenerlo más de lo que podía con él. Desayuno que ya había vomitado. Cuando volvió a bajar a la tienda al final de su turno, Flileaf preguntó cómo estaba Torax. Inseguro de qué otra manera responder, Spike decidió simplemente responder con él está lidiando. Flea no parecía especialmente tranquilizado por esto. Bueno, avísame si comienza a empeorar, preguntó mientras regresaba a la tarea de cascos. Es posible que necesite ver a un médico. Spike hizo una mueca. Y no hizo ningún comentario, sabiendo perfectamente que ver a un médico no era una opción, no solo delataría a Torax como un cambiante, haciendo que todo esto fuera un punto discutible a pesar de todo, no estaba seguro de cuánto podría ayudar el médico local considerando que Torax no era un pony. En cambio, se dijo a sí mismo que no llegaría a eso y que Torax podría recuperarse solo a tiempo si se mantenía descansado. Pero cuando la tienda cerró por la noche y Spike volvió a subir las escaleras para ver cómo estaba Torax nuevamente, se sorprendió al ver que Torax no estaba en su nido para dormir y no estaba a la vista de inmediato. Comillas Torax Spike gritó de inmediato, alarma mostrándose en su voz mientras sus ojos escaneaban rápidamente la habitación en busca de su amigo desaparecido. Escuchó al polimorfo gemir en respuesta desde el interior del baño adjunto, con la puerta abierta. Spike se apresuró a entrar y se alarmó cuando encontró a Torax colapsado en el suelo, luciendo más débil y enfermo que antes. Comillas Torax Spike declaró y se apresuró a ayudar a levantar a su amigo sobre sus cascos. Se dio cuenta de que el polimorfo se sentía cálido en sus garras y sospechó que ahora también tenía fiebre. Comillas que sucedió luego vio la bañera y vio una masa a medio formar de gel verde pegajoso pegado al fondo, lo suficientemente grande como para ser aproximadamente del mismo tamaño que Torax. Comillas, ¿qué diablos has estado haciendo aquí intentando hacer un capullo? Torax jadeó débilmente antes de ser interrumpido por un ataque de tos áspera. Su respiración era bastante dificultosa. Spike decidió llevarlo de regreso a su nido para dormir donde pudiera descansar adecuadamente y darle un vaso de agua para beber. Torax aceptó la bebida con gratitud y, aunque marginal, pareció ayudar un poco. Con eso hecho, Spike repitió sus preguntas anteriores. Comillas, ¿qué sucedió? ¿Qué estabas intentando hacer? Estaba tratando de hacer un tipo especial de capullo, explicó Torax. Débilmente, dejando que su cuerpo se acomodara en las mantas que formaban su nido improvisado. Una especie de capullo curativo, comillas, ¿te curará de este resfriado? Preguntó Spike con urgencia. Torax negó con la cabeza débilmente. No, más bien me haría dormir profundamente, dejar que mi cuerpo dedique toda la energía que necesita para concentrarse en combatir la enfermedad. Hizo una pausa para tragar y tratar de aclararse la garganta. Pero no tenía suficiente energía para terminar, no podía mantenerme erguido, comillas, tal vez pueda tomar el control y terminarlo por típico ofrecido. Torax rió entre dientes, sonriendo ante el entusiasmo de Spike por ayudar. No, a menos que puedas secretar los geles correctos para usar para formarlo. Comillas, ¿qué pasa si te ayudo a sostenerte el tiempo suficiente para que puedas terminarlo tú mismo? Torax negó con la cabeza y agitó ciegamente uno de sus cascos delanteros, señalando un área en su garganta. Puedo sentir que mis glándulas comienzan a obstruirse, estaba tratando de terminarlo antes de que eso sucediera, pero no creo pueda producir suficiente gel para completarlo ahora. Spike hizo una mueca e hizo una serie de ruidos de frustración antes de darse cuenta de lo que quería decir a continuación. Entonces, ¿cómo vas a superar este resfriado? Preguntó. No es un resfriado, declaró Torax siniestramente. Cerró los ojos, pero se cerraron con fuerza en una mueca. Yo no quería admitirlo antes, pero no se puede negar ahora, es Mutatuma Egritudo, tiene que serlo. La frente de Spike se arrugó. Abre comillas dobles. Mutatuma Egritudo, repitió con incertidumbre. Una especie de gripe mutante. Torax se rió entre dientes.
Por el lado positivo, se ha demostrado que solo los cambiantes pueden atraparlo, por lo que usted y la señorita Free no corren peligro de contraerlo. Sin embargo, esta era la menor de las preocupaciones de Spike en este momento. ¿Esto es mucho peor que cualquier resfriado? No. Preguntó preocupado. Es un poco más grave, pero literalmente no tenemos nada que podamos usar para aliviar los síntomas de manera segura, Spike. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que podemos hacer, dejar que siga su curso. A Spike le gustaba esa opción aún menos ahora dado este nuevo desarrollo. Vas a salir bien de esto, ¿verdad? No hay riesgo de que las cosas simplemente se pongan realmente mal. Oh, por supuesto, no hay posibilidad de eso, declaró Torax de inmediato con una cálida sonrisa. Pero Spike captó el único tono mayormente oculto de falta de sinceridad en la voz de Torax y sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está mintiendo Torax? Torax levantó un casco, colocándolo suavemente sobre el hombro de Spike mientras miraba al dragón a los ojos. Sé que es difícil, Spike, pero lo mejor que podemos hacer es dejarme descansar y darle a mi cuerpo la oportunidad de luchar contra esto. Puedo superar esto por mi cuenta, tengo que hacerlo. Spike frunció el ceño, envolviendo sus garras con preocupación alrededor del casco de Torax. Esa es una opción horrible, se quejó. Torax sonrió con simpatía. Sí, lo es, pero desafortunadamente no tengo nada más que pueda sugerir. Luego estalló en otro ataque de tos y parecía demasiado cansado para continuar con la conversación, por lo que Spike dejó que el polimorfo se relajara y tratara de descansar. Mientras se sentaba en el escritorio y observaba con preocupación, Torax finalmente pudo caer en una especie de sueño intermitente, pero eso no tranquilizó a Spike. Entendió que esta enfermedad no era algo para tomar a la ligera. Sabía que habían agotado todas las demás opciones, pero tenía que haber alguna forma en que pudiera ayudar a Torax a superar esto antes de que empeorara. ¿Pero qué podía hacer? Quería darle a Torax algún tipo de medicina, pero sabía que solo tenía medicinas para ponis que Torax temía que solo empeorarían las cosas. Con Torax ya en el estado en que se encontraba. Eso era lo último que quería Spike, y no conocía ninguna forma segura de evitarlo. Su siguiente pensamiento, entonces, fue encontrar a algún pony que pudiera, o al menos pudiera idear algún tipo de tratamiento desde cero que pudiera hacer el truco. Inmediatamente pensó en un médico, pero sabía que tampoco podía ir por ese camino, tendría que revelar la verdadera identidad de Torax y eso solo los metería en más problemas. E incluso si eso no fuera una preocupación, no estaba seguro de que ningún médico pony estuviera dispuesto a tratar a un cambiante a menos que se lo ordenaran por alguien con autoridad, lo que nuevamente implicaría que Torax se revelara como un cambiante y en ese momento sintió que no importaría de todos modos. Lo que necesitaba era un pony más en el nivel privado. Alguien en quien pudiera confiar para mantener el secreto. Algún pony que tuviera el conocimiento necesario para poder ayudar a tratar a Torax más de lo que podía y de una manera significativa, pero también con suficiente compasión para anular cualquier duda que pudieran tener sobre tratar a un cambiante. Alguien que no estaría dispuesto a dejar que Torax no fuera tratado, cambiante o no. Inmediatamente pensó en un pony, pero sabía que las afiliaciones de ese pony significaban que también sería un grave peligro para él y Torax al mismo tiempo si adivinaba mal. Sabía que Torax no lo aprobaría, y normalmente él tampoco lo haría. Pero rápidamente se dio cuenta de que no podía pensar en nadie más en quien pudiera estar seguro de que podría o estaría dispuesto a ayudar en la medida en que lo necesitaba. Entonces, finalmente, Spike cedió y se dio la vuelta para mirar completamente el escritorio. Sacó un trozo de pergamino en blanco, una pluma y una botella de tinta nueva, sumergió la pluma en la tinta y comenzó a escribir lo que esperaba que fueran las palabras adecuadas para convencerla de su causa. Querida Fluctersi, sé que esto va a parecer completamente inesperado, pero necesito su ayuda. El dolor es el precio que pagamos, capítulo número 39. Spike descubrió que una vez que comenzó a escribirle la carta a Fluctersi, pidiéndole ayuda para tratar a Torax y su dolencia, procedió con bastante rapidez. Por supuesto, necesitaba tomar precauciones para asegurarse de que lo que escribió no fuera descubierto por ningún pony que no fuera Fluctersi, pero lo planeó. Cualquier pony que lo leyera aparte de lo previsto solo encontraría un trozo de pergamino aparentemente en blanco y otro que básicamente solo saludaba a Fluctersi, le pedía ayuda pero no especificaba cómo, especificaba que era para un amigo y le pedía que viniera solo para ayudar, pero no dan la dirección o el lugar al que acudir. Ni siquiera habría una firma visible, solo una línea que decía tu amigo. Pero
También había una línea debajo que decía comillas saluda a Inkie, la amiga de Pinkie, de mi parte. Punto, lo que no significaría gran cosa para la mayoría, pero hasta donde Spike sabía, Pinkie no tenía una amiga llamada Inkie. En cambio, era un mensaje oculto del que Spike sabía que solo él, Twilight y sus 5 amigas entenderían el significado. Lo que sucedió fue que hace algún tiempo, después de que Pinkie y Rainbow Dash le hicieran bromas a Twilight cambiando sus pozos de tinta con tinta invisible demasiadas veces, Twilight comenzó a aprender agresivamente todas las formas de detectar la tinta invisible a través de la magia y otros medios, hasta que la broma ya no funcionó en Twilight, se daría cuenta de la tinta de la broma demasiado rápido. Entonces, para tomar más o menos represalias, Pinkie se encargó de crear una nueva mezcla personalizada de tinta invisible que Twilight no pudo detectar, y finalmente tuvo éxito. La nueva tinta tuvo tanto éxito que, a pesar de las rigurosas pruebas de Twilight, además de la solución muy específica de Pinkie que la acompañó y que volvió a hacer visible la tinta, la estudiosa yegua no pudo encontrar ninguna forma de detectarla. En lugar de molestarse por esto para variar, Twilight vio que la nueva mezcla de tinta invisible podría usarse para un propósito mucho mayor que una mera broma. En ese momento, ella y sus amigas se habían involucrado en los peligrosos sucesos de los villanos que amenazaban a Equestria con tanta frecuencia que Twilight pensó que era prudente que, en caso de una emergencia y estuvieran separados por alguna razón, necesitaran un medio seguro para comunicarse que no podía ser detectado fácilmente por los enemigos. La nueva mezcla de tinta invisible de Pinkie fue la respuesta. Ante su insistencia, hizo que sus 5 amigos, así como Spike, memorizaran la receta de la nueva mezcla de tinta invisible y cómo hacerla visible nuevamente después. Todos estuvieron de acuerdo en usar la frase clave saluda a la amiga de Pinkie, Inkie, de mi parte escrita en cualquier mensaje que use la nueva tinta. Para transmitir al receptor el mensaje que la tinta estaba presente y tomar medidas para que sea visible nuevamente, una frase solo sabían el significado de. Afortunadamente, hasta la fecha, hasta donde Spike sabía, ninguno de ellos había necesitado confiar en esta tinta invisible, hasta ahora, cuando Spike decidió usarla para escribir su carta a Fluttershy. Una vez que la tinta se hiciera visible nuevamente, revelaría un texto adicional que explicaba la situación de Spike con más profundidad, que era Thorax quien estaba enfermo y el estado de su condición, una súplica para que viniera tan pronto como pudiera, inmediatamente si era posible, como así como la firma de Spike, para confirmar que era él enviando la carta. En la segunda hoja de pergamino que aparecería en blanco para todos los demás, revelar la tinta invisible expondría información adicional sobre dónde estaba Spike en Vanover, un mapa simple que guiaría a Fluttershy a la dirección de la tienda de Flea, a qué hora sería mejor para ella venir así que para evitar ser visto por Flea, y una súplica empática de no contarle a nadie nada de esto, especialmente a Twilight. Toda la información que Fluttershy tendría que tener si accedía a ayudar, pero también lo suficientemente oculta como para que él sintiera confianza de que solo Fluttershy sería capaz de leerla cuando la obtuviera. A pesar de que había bastante información que necesitaba anotar para que Fluttershy tuviera alguna referencia de lo que estaba sucediendo, así como tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad en caso de que alguien que no fuera Fluttershy viera la carta y su contenido, lo terminó esa misma noche, antes de que Fleeleaf anunciara que la cena estaba lista, lo que solo dejó el envío de la carta. Aunque no era una habilidad que hubiera necesitado usar mucho antes, Spike sabía cómo usar su aliento de fuego mágico para enviar cualquier tipo de mensaje a cualquiera de los amigos de Twilight si alguna vez lo necesitaba, y eso ciertamente incluía a Fluttershy, por lo que inicialmente solo quería enviarlo de esa manera ya que era el más rápido. Pero no había usado su aliento de fuego para enviar mensajes desde que huyó del Imperio de Cristal y Thorax había lanzado su hechizo sobre Spike para bloquear los mensajes después de darse cuenta de que la princesa Celestia había tratado de usarlo para rastrearlo. Entonces, Spike no solo no estaba seguro de si ese hechizo todavía estaba activo y si le permitiría enviar cartas si lo estaba, no podía recordar cuánto tiempo Thorax había dicho que duraría antes de desaparecer, sino que no estaba seguro. No estaba seguro de si enviar una carta con su aliento de fuego solo alertaría a las partes que intentaban rastrearlo donde estaba, y él no quería eso. Entonces, para ir a lo seguro, se apresuró a llegar a la oficina de correos de Vanover, atrapándolos justo antes de que cerraran por la noche, y pagó para que se lo enviaran a Fluttershy para que llegara más tarde esa misma noche.
Para mayor seguridad, regresó a la tienda a tiempo para que Flyleaf anunciara que la cena estaba lista, y luego de revisar a Torax nuevamente para asegurarse de que el polimorfo se las arreglara, se unió a la yegua pony terrestre para una cena ligera. Buscando algo que pudiera ayudar a Torax mientras tanto, Spike calentó un poco del estofado de verduras sobrante de la noche anterior, filtró los trozos sólidos para que solo tuviera un tazón lleno de caldo y se lo llevó a Torax. Cuando Torax admitió que su garganta había sido puesta en un buen estado por su enfermedad, tragó con avidez el caldo caliente con la esperanza de que lo calmara. Desafortunadamente, solo lo arrojó media hora más tarde, dejando en duda cuánto había ayudado al polimorfo. Afortunadamente, Torax notó que había guardado las emociones que había podido ingerir desde la hora del almuerzo. Por la mañana, descubrió que Torax no había empeorado, pero su condición tampoco había mejorado. Como la tienda todavía estaba abierta ese día, Spike tuvo que dejar a Torax solo en su habitación mientras trabajaba en la planta baja. Aquí al menos se mantuvo ocupado, especialmente viendo que tenía que hacer doble trabajo en ausencia de Torax, pero Spike no pudo evitar preocuparse por su amigo en el piso de arriba, temiendo que algo más pudiera salirle mal mientras Spike estaba abajo. Como resultado, visitó a Torax tan a menudo como pudo. Cada vez que regresaba, Flyleaf se aseguraba de preguntarle cómo estaba. Temiendo que Fly se preocupara lo suficiente por Torax como para romper lo que había sido la regla tácita de larga data de no entrar en su habitación y atrapar a Torax sin disfraz, entre otras cosas, Spike optó por minimizar la condición de Torax y continuar afirmando que todo lo que Torax tenía era un resfriado, diciendo que él se las arreglaba bien, pero empatizando con que, como se trataba de un supuesto resfriado, el tórax era potencialmente contagioso. Fly realmente nunca lo cuestionó sobre esto, pero ella siempre le dio ese pequeño ceño fruncido que dejó a Spike preguntándose si ella le creía todo el tiempo. Pronto se preocupó tanto que le aconsejó a Torax que fuera a lo seguro y tratara de mantener su disfraz tan a menudo como pudiera. Lo cual presentaba un problema, Torax ya no podía. Comillas intenta mantener un disfraz cuando tu cabeza se siente tan obstruida que va a estallar, proclamó el polimorfo débil pero apasionadamente ante esta sugerencia a través de una serie de jadeos y toses. Spike también notó que Torax normalmente dormitaba y dormía, especialmente cuando Spike estaba abajo trabajando, y sabía que el polimorfo no podía dormir y mantener un disfraz al mismo tiempo de todos modos. Así que se quedó con la esperanza de que Fly no decidiera ir a revisar a Torax y tratar de actuar con normalidad. Se encontró preocupándose más por otras cosas de todos modos. Además de sus temores de que Fly sospechara o de que la salud de Torax empeorara, pronto se cuestionó a sí mismo sobre la sensatez de enviar una carta a Fluktersi. No era que temiera que fuera leído por los cascos equivocados, sus precauciones eran tales que si su carta era interceptada por alguna razón en el camino, no le daría al pony ofensor ninguna información sólida. Pero aún así se dio cuenta de que toda esta información era más que suficiente para que lo atraparan en caso de que Fluktersi optara por no prestar atención a sus deseos por cualquier motivo y se lo contara a los demás. Parecía difícil imaginarse a Fluktersi haciendo tal cosa, estaba tan cohibida por ofender a sus amigos por cosas como esta que Spike contaba con que la instaría a acceder a prestar en privado la ayuda que pudiera. Pero también sabía que Fluktersi era inteligente, y sin duda había escuchado la versión engañosa de Twilight sobre su destierro y el de Troax, ella ya puede estar predispuesta contra él. Pero él ya había enviado la carta, sabía que ya no tenía las garras, así que todo lo que podía hacer era sentarse, esperar y tener fe en que Fluktersi tomaría la decisión correcta. Aunque debido a su incertidumbre sobre todo esto, Spike decidió ni siquiera decirle a Torax que había enviado la carta. No tenía sentido aumentar la miseria del cambiante enfermo hasta que supiera más. Así que Spike esperó más noticias de Fluktersi con mucha ansiedad. Se registró en la oficina de correos a la mañana siguiente de haber enviado la carta para ver si Fluktersi había enviado algún tipo de respuesta. No lo había hecho, lo que no sorprendió. Especialmente a Spike teniendo en cuenta el poco tiempo que había pasado desde que la envió, pero obtuvo las garantías de la oficina de correos de que la carta se entregó con éxito en la dirección solicitada durante la noche. Fluktersi tenía la carta. Estaba en sus cascos ahora. Spike esperaba tener algún tipo de confirmación sobre el curso de acción previsto del Pegaso para esa noche, cuando Spike fue a la oficina de correos para verificar nuevamente si había alguna respuesta. Aunque no hubo ninguno.
Tampoco había señales de que Floctersi viniera a Vanover como se le había pedido. La falta de saber que esto dejó a Spike era casi intolerable y, por lo demás, marcó un final preocupante para su angustiado día. Lo único bueno que tuvo lugar ese día fue que Flea Leaf logró llamar la atención de un notable distribuidor de papelería con el que había estado tratando de llegar a un acuerdo durante mucho tiempo, y que había accedido a organizar una reunión durante el almuerzo y discutir la creación de un contrato que permite a Flea vender sus productos en su tienda. Si tuviera éxito en obtener este contrato, sería una bendición para su tienda y le daría un impulso frente a su competencia. Como esta reunión estaba programada para el lunes y el fin de semana anterior comenzaba mañana, esto tenía la ventaja de que Flea estaría ocupado haciendo los preparativos y, por lo tanto, distraído del problema de Torax y su dolencia. Todavía estaba claro que Torax no había sido olvidado por completo y regularmente le pedía a Spike actualizaciones sobre su condición, preocupada por el hecho de que todavía estaba enfermo. Pero ella no tuvo tiempo de enfocarse mucho más en eso, y se quedó confiando en que Spike estaba manejando el asunto, lo cual Spike naturalmente le prometió que lo haría, aunque no estaba tan seguro de si eso sería una artimaña que él podría mantener durante mucho más tiempo. Para ese sábado, Torax todavía no mostraba mejoría y, en todo caso, se había debilitado aún más. Afortunadamente, debido a que era fin de semana y la tienda estaba cerrada, Spike no tenía que trabajar y podía concentrar su tiempo en tratar a Torax. Pero en ese momento se descubrió que, si bien Torax aún podía seguir comiendo su dieta habitual de emociones positivas, en gran parte obtenida de Spike, el cambiante enfermo solo podía comer tanto a la vez. Si intentaba comer hasta saciarse, el estómago lleno desencadenaría las náuseas de Torax. Y terminaría vomitándolo poco después de tragarlo. Esto significaba que Torax tenía que mordisquear más las emociones que podía recoger, asimilarlas poco a poco, evitando que le doliera el estómago, pero dejó a Spike preocupado si Torax realmente estaba obteniendo suficiente alimento de ellas. En cualquier caso, Torax quedó letárgico y con poca energía, y como tal, rara vez estaba despierto, pasando la mayor parte del tiempo durmiendo. Cuando estaba despierto, generalmente no estaba de humor o no poseía suficiente energía para conversar mucho. Esto dejó a Spike consciente del hecho de que no podía confiar en Torax para obtener más información sobre lo que podía hacer para ayudar a que el polimorfo se recuperara. Si Torax de repente empeorara, algo que Spike esperaba contra la esperanza de que no estuvieran en peligro, Torax no sería capaz de aconsejar a Spike sobre qué hacer, y Torax era todo lo que Spike tenía para obtener explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo. La enfermedad le estaba haciendo a la biología del changeling. Al día siguiente, Torax desarrolló nuevos síntomas a causa de su enfermedad, su quitina comenzó a ampollarse y pelarse como lo haría una quemadura de sol grave, la fiebre leve que había estado yendo y viniendo comenzó a aumentar, y Torax rara vez estaba despierto ahora que Spike no estaba seguro si realmente estaba durmiendo o estaba más inconsciente. En los raros casos en que Torax parecía estar al menos cerca de despertar, hacía poco más que murmurar incoherencias y no parecía darse cuenta de Spike. También estaba tan débil. Ahora que Torax apenas parecía tener la fuerza suficiente para toser, y su respiración se había convertido en un silbido dificultoso como resultado de su congestión. Más alarmante aún, Spike también notó que el área alrededor de la base del cuerno de Torax se había inflamado e hinchado, y no tenía idea de qué hacer al respecto. Todo preocupó a Spike hasta el punto de que casi no podía soportarlo. Y como todavía descubrió que no había noticias de Floctersi esa mañana, comenzó a temer que ella, por alguna razón, no vendría. Estaba cada vez más solo. Lo máximo que Spike podía hacer era tratar de mantener a Torax hidratado, una tarea nada fácil cuando el polimorfo luchaba por mantener algo bajo ahora, y tratar de mantenerlo fresco y con la fiebre baja tanto como pudiera. De lo contrario, las únicas opciones que le quedaban eran tratar de mantener cómodo a Torax, esperar, tratar de pensar positivamente y esperar lo mejor. Deseaba poder darle a Torax algo para al menos quitarle el borde a la enfermedad y aliviar algunos de estos síntomas, al menos lograr que le bajara la fiebre. Pero Spike sabía que las únicas cosas que tenía eran las medicinas para ponis que sabía que no tenía idea de que funcionarían en un cambiante o que podrían reaccionar mal y empeorar las cosas para Torax, y con él en las malas condiciones en las que ya estaba. Spike no podía no soportó pensar en las consecuencias. Todavía le estaba restando importancia a todo esto para Flea, pero cada vez más empezaba a creer que Flea ya no lo creía, y era solo su GRN respeto y confianza tanto en Spike como en Torax lo que le impedía involucrarse.
En el momento en que eso cambió, Spike supo que ella, con buenas intenciones, por supuesto, intervendría, ya sea interviniendo personalmente o llamando a un médico. Cualquiera de los dos deletreaba juego terminado. Dejó a Spike sintiéndose solo e indefenso, y lo odiaba. Eventualmente, llegó al punto en que la lluvia que todavía caía sobre Vanover afuera parecía más alegre que estar sentado y mirar a Torax débilmente acostado y enfermo, deseando poder hacer más. Así que finalmente, después de que Flea se escapó para visitar a un amigo que había accedido a ayudarla a finalizar su presentación para su importante almuerzo mañana por la tarde, Spike, en contra de su buen juicio, se puso un impermeable y salió él mismo. Necesitaba desesperadamente algo para aclarar su mente y darle la motivación para seguir presionando y no simplemente ceder ante el estrés. Después de caminar un poco, escuchando el repiqueteo de la lluvia en las calles y el impermeable que se había puesto, Spike finalmente se encontró deambulando cerca del parque Vanover, y mientras miraba el bloque verde de tierra, comenzó a reflexionar volver a los tiempos pasados que él y Torax habían estado en el parque. Cuando recordó la primera vez que habían entrado al parque, decidió cambiar abruptamente de rumbo, adentrándose más en el parque, en busca de una característica específica. Descubrió que gracias a la lluvia, el parque estaba completamente desprovisto de ponis, y parecía que Spike lo tenía todo para él solo. Recordó lo que Torax había explicado que era la creencia mutante sobre las bellotas que los robles todavía tenían en exceso, que las bellotas podrían ser una fuente de conocimiento, sabiduría, iluminación, tal vez incluso consuelo. Spike había reflexionado sobre ello con frecuencia después, preguntándose si realmente podría haber algo de verdad en ello. Pero hoy, mientras caminaba bajo el pequeño dosel de ramas que lo protegía un poco de la lluvia torrencial, deseó desesperadamente que así fuera, le vendría bien un poco de todo eso. Entonces, tímidamente y algo cohibido, se paró debajo de las ramas cargadas de bellotas de los árboles y los miró, tratando de decidir cómo proceder desde allí. Sin embargo, cuando un par de gotas de lluvia se deslizaron a través del dosel de hojas y le dieron en la cara, buscó si había algún lugar un poco más protegido de la lluvia. Rápidamente vio un rincón húmedo del grupo de árboles donde estaban agrupados los más cercanos en los que la lluvia solo parecía llegar cuando una ráfaga de viento soplaba las gotas de lluvia en el área. Cuando entró en este lugar, también vio que estaba fuera de los caminos comunes que los ponis usarían al trotar a través de la pequeña arboleda y, como tal, parecía completamente tranquilo, hasta que, para su sorpresa, vio una serie de familiares símbolos circulares con muescas dibujados en el interior tierra húmeda, que parece tener unos días y aún no se ha lavado del todo con la lluvia. Veo que Torax se ha estado escabullendo para visitar aquí en privado, observó Spike en voz alta, manejando una pequeña sonrisa triste. Mientras miraba hacia las ramas de los árboles. Suspiró mientras se sentaba en el suelo húmedo junto a las letras dibujadas en la tierra. Mira, no sé si en realidad hay algo escuchándome en este momento, o si solo soy un idiota hablando con nada, admitió mientras las bellotas colgaban sobre él. Pero Torax claramente cree que hay algo especial en este lugar, y por el momento espero que tenga razón. Dejó escapar el aliento con un profundo estremecimiento. Supongo que ya lo sabrías, pero Torax está enfermo, muy enfermo. Estoy tratando de hacer todo lo que puedo por él, pero no es suficiente. Y no puedo darle ningún medicamento, ni llevarlo a un médico. Ni siquiera puedo contar con la ayuda de Flea Leaf sin rebelarnos y ponernos en más problemas. Y traté de llamar a alguien que pudiera ayudar, pero han pasado 3 días sin noticias, y estoy pensando que ella no va a venir. Spike hizo una pausa para dejar escapar un sollozo, sorprendido por la rapidez de las lágrimas que ahora brotaban de sus ojos. Yo solo, me siento solo, abandonado, no sé qué hacer ni a quién acudir. Miró tristemente las ramas de los árboles. Comillas, ¿cómo diablos se supone que saldremos de esta? Necesito ayuda. Necesito dirección. Yo solo, se encogió de hombros con impotencia. Punto. Solo necesito saber qué hacer. Y si lo que Torax dice es cierto y ustedes, las bellotas, realmente pueden hacer algo para señalar el camino, entonces, por favor, Spike bajó la mirada y su voz se convirtió en un suave murmullo. Coma, no te contengas. Pasó un largo momento en el que el único sonido era el ruido de la lluvia continua y el leve susurro de la brisa que empujaba entre las ramas de los árboles. Spike se sentó en silencio, dejando que su mente divagara, esperando la guía que esperaba que apareciera milagrosamente.
Pero cuando no llegó de inmediato, su mente eventualmente regresó a Torax que yacía enfermo en su habitación, y de repente sintió que, por difícil que fuera enfrentar la realidad que se desarrollaba allí, ese era el mejor lugar para Spike. Entonces, a regañadientes, Spike se levantó, se sacudió el agua de lluvia fría que se adhería a su trasero debido a que se sentó en el suelo húmedo y lentamente salió del grupo de robles. Se había alejado solo unos pasos de los árboles cuando de repente se dio cuenta de que el césped verde bajo sus pies brillaba con el brillo dorado de la luz del sol. Desconcertado, miró fijamente hacia arriba y vio que había una pequeña brecha en las nubes de lluvia sobre él, un puntito lo suficientemente grande como para permitir que el sol que brillaba al otro lado se asomara con sus cálidos rayos. Spike se preguntó fugazmente si tal vez la brecha la había dejado un pony meteorológico que trabajaba para mantener la tormenta. Pero lo que sea que lo causó, trajo una calidez inesperada dentro del dragón preocupado, y Spike se encontró haciendo una pequeña sonrisa al verlo. Descubrió que podía aferrarse a la esperanza una vez más. Tal vez las cosas aún funcionarían de alguna manera. Sin embargo, al regresar a la tienda, era difícil ver cómo sucedería esto. Spike descubrió que Torax aún no mostraba signos de mejora, y parecía haber perdido el apetito por completo, ya sea por emoción o de otra manera, lo que hizo que Spike se preocupara si podría mantener alimentado al polimorfo en este estado. Además, cuando Fleeleaf regresó de su visita con su amiga, se sintió muy alentada por el trabajo que había logrado en su propuesta que haría en el almuerzo programado para mañana, pero también la había dejado libre para volver a centrar su atención en Torax expresando preocupación por su condición. Al recibir la misma respuesta de que estaba afrontando de Spike después de preguntar sobre su condición, Flea señaló que Spike había dicho lo mismo varias veces antes y señala que parecía que en realidad no estaba mejorando nada. Ella quería ir a ver a Torax ella misma, esto fue suficiente para disuadir a Flea por el momento. Pero eso no le impidió señalar que, por ser alguien que había estado manejando al Thornton enfermo y supuestamente contagioso todo este tiempo, Spike de alguna manera había logrado escapar de contraerlo él mismo y aludió además que estaba comenzando a sospechar que el Thornton de Spike afirmaciones de que Torax es contagioso para ser la mentira que era. También anunció que, si bien sabía que Spike y Torax querían mantener esta enfermedad como un asunto privado, si Torax no comenzaba a mostrar una mejoría pronto, tenía la intención de anular la decisión de Spike e involucrar a un médico para que Torax pudiera recibir el tratamiento adecuado. Spike se dio cuenta de que la verdad de lo que realmente estaba sucediendo pronto saldría a la luz, le gustara o no, a menos que algo en toda la situación cambiara, y rápido. Sin embargo, tal cambio no se había producido esa noche. Otra visita a la oficina de correos no reveló noticias de Fluktersi y confirmó lo que ya había deducido. Ahora estaba solo. Mientras tanto, Torax solo demostró empeorar aún más, ya que Spike estaba consternado al descubrir que Torax ahora parecía no poder retener mucho de lo que comía por mucho tiempo, comida o emoción. Esto agregó el temor de que Torax pudiera terminar muriéndose de hambre si esta enfermedad continuaba tan mal por mucho más tiempo. Hizo que Spike se preguntara por primera vez, por mucho que Spike odiara admitirlo, si tal vez dejar que Torax se revelara como el cambiante que era realmente sería lo mejor que podría pasar, ya que podría muy bien salvar la vida de Torax en este punto. Fue con ese pensamiento inquietante en mente que Spike se fue a la cama. Sin embargo, durante las primeras horas de la noche, Torax pareció dormir bastante tranquilo, empañado solo por los débiles intentos de toser del cambiante enfermo y débil. Spike lo tomó como una bendición, pensando que el resto solo podría ayudar a Torax. Aunque Spike descubrió que este pensamiento no lo tranquilizaba mucho, sabía que era toda la esperanza que le quedaba de que Torax pudiera hacer lo que decía y superar esta enfermedad por su cuenta, incluso sin tratamiento. Pero un par de horas después de la medianoche llegó el evento que se llevaría incluso eso. Torax de repente exclamó, erguido de un salto en una posición sentada en su nido para dormir, completamente sin previo aviso. Sorprendido por el evento inesperado, Spike se despertó y se levantó. ¿De dónde había estado durmiendo en su lugar habitual en el asiento junto a la ventana? Torax preguntó en una mezcla de alarma y confusión. La carta sobrevive. Torax graznó sin mirar a Spike, en su lugar mirando al frente con los ojos muy abiertos y ciegos. El ceño de Spike se arrugó, frotándose el sueño de sus ojos rápidamente mientras se sentaba completamente, aún más confundido. ¿Qué? La carta sobrevive. Torax repitió, pero no reaccionó como si supiera que Spike estaba allí hablando con él, y continuó despotricando.
Comillas, el favor ha sido devuelto. El necesitado regresa pero nunca surge Tórax. ¿De qué estás hablando? Spike preguntó de nuevo, cada vez más desconcertado y molesto por las declaraciones aparentemente aleatorias de Tórax mientras saltaba del asiento de la ventana y observaba de cerca al cambiante enfermo. Comillas, estaba ciego, pero ahora veo. Tórax continuó hablando sin responder. Comillas, las brasas salen volando de las llamas para cerrar el camino a los confundidos. El desorden es una bendición para la causa. La tarde busca. Escuchen todos, esto es sabotaje. Spike se apresuró hacia el cambiante, tomando su casco con sus garras y tratando de encontrar una explicación para este comportamiento repentino. Tórax, no tienes ningún sentido, ¿qué estás? Comillas, ella no se rendirá contigo aunque tú te rindas con ella, exclamó Tórax, repentinamente volteándose hacia Spike y agarrando la cabeza del dragón con sus cascos delanteros, como si fuera imperativo que supiera esto. Comillas, estrellas y lunas esparcidas sobre Violeta. Los trucos son meramente superficiales. La mordida sigue sin probarse. ¿Qué movimiento tan audaz para hacer? Comillas, Tórax. Tórax. Spike repitió para ladrar, tratando infructuosamente de llamar su atención mientras se asustaba cada vez más mientras Tórax lo miraba con ojos salvajes. Comillas, me estás asustando. Cálmate. Tórax. Tórax no pareció escuchar y siguió adelante, sujetando a Spike de tal manera que poco a poco estaba empujando al dragón hacia el suelo. Comillas, el perdón viene para siempre 3 veces a partir de ahora. El dibujo salvaje 4 se duplica. El travieso lo da todo por el bien. La diatriba luego se detuvo repentinamente cuando Tórax repentinamente estalló en un fuerte ataque de tos. Soltó a Spike y se hundió débilmente en su nido mientras el ataque persistía y el polimorfo claramente comenzaba a tener problemas para respirar por completo. Comillas, oh Celestia, Tórax. Spike declaró presa del pánico, agarró un vaso vacío que estaba junto al nido de Tórax y corrió al baño adjunto de su habitación para llenarlo de agua. Comillas, solo espera. La respuesta de Tórax fue seguir tosiendo, pero para cuando Spike regresó corriendo con el vaso demasiado lleno, salpicando agua a medida que avanzaba, el acceso de tos ya estaba disminuyendo y el polimorfo estaba recuperando el aliento con dificultad. Está bien, Tórax, métete esto en la garganta, mira si eso te ayuda con la tos, pidió Spike, arrodillándose junto al polimorfo. Toda la animación es magia negra, había comenzado a decir Tórax de nuevo mientras Spike acercaba el vaso a los labios quitinosos de Tórax. Cuando la gravedad caiga y la tierra se convierta en cielo, teme a la bestia con un solo ojo. Sí, Spike fingió asegurar, habiendo descartado a estas alturas lo que decía Tórax como una tontería confusa provocada por el mal estado de Tórax. Empezó a inclinar el vaso para verter el agua en la boca de Tórax. Comillas, bebe, por favor, Iros Rixby, Hirthmtob, murmuró Tórax antes de que el sabor del agua que se derramaba sobre sus labios pareciera distraerlo y comenzara a tragar con avidez el agua que Spike le estaba dando. Después, toda la energía pareció escurrirse de Tórax y comenzó a relajarse, dejándose hundir en las mantas que formaban su nido, volviendo lentamente al sueño. Sin embargo, incluso entonces todavía murmuraba sobre sus desvaríos, habiendo vuelto a su idioma nativo. Comillas, pretium pendimus luctum est. Iterum Vergilius volat, shh, arrulló Spike con dulzura, frotando suavemente el costado del cambiante para que se relajara y se volviera a dormir. Solo relájate, vuelve a dormir Tórax. Gradualmente, los ojos de Tórax comenzaron a cerrarse de nuevo, sus murmullos comenzaron a desvanecerse mientras volvía a caer en su sueño. Mi lacrimonon, fueron las últimas palabras que hizo antes de finalmente quedarse callado, y el siguiente ruido que hizo fue el débil ronquido sibilante que hizo mientras dormía. Spike cayó sobre su trasero, jadeando y exhausto por la repentina demostración de energía, su mente tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de suceder. Mientras contemplaba al Tórax enfermo que yacía allí dormido ante él, con bolsas debajo de los ojos, quitina descamada y un cuerno hinchado, se dio cuenta en toda su magnitud de lo enfermo que estaba Tórax, lo profundamente trastornado que estaba Spike al intentarlo y tratarlo él mismo, y lo poco que podía hacer al respecto. De repente, todo se volvió demasiado para el pequeño dragón. Comenzando a hiperventilar, de repente se levantó de un salto y huyó hacia la puerta de la habitación, con lágrimas brotando de sus ojos, y una vez que abrió la puerta, corrió instintivamente escaleras abajo.
No sabía a dónde iba, ni siquiera si tenía un destino previsto en mente, pero su vuelo a ciegas finalmente lo llevó al sofá de la sala de estar de Flea, oscuro y vacío dada la hora tardía, y allí se sentó y dejar que sus emociones afloren por fin. Estuvo allí durante algún tiempo, y la mayor parte la pasó llorando en accesos de diversa intensidad por la impotencia que sentía. Sin embargo, cuando llegaron las primeras horas de la mañana y el amanecer, anunciando correctamente el nuevo día, Spike se había quedado sin lágrimas y simplemente se quedó sentado, mirando al suelo. Sabía en el fondo de su cabeza que debería volver a su habitación, controlar a Thorax, prepararse para el nuevo día de trabajo que traería el lunes, al menos algo productivo, pero no se atrevía a hacerlo. Finalmente, intervino una fuente externa. Spike levantó la cabeza y se sobresaltó al ver a Flea Leaf de pie, obrio, en la puerta de la sala de estar. Su melena de color vermellón estaba actualmente en un estado de cabecera desordenado y vestía una bata de baño color lavanda en la cintura, lo que sugería que acababa de levantarse y revelaba la hora temprana de la mañana. Su mirada era suave pero poco reveladora, excepto por este destello de complicidad que dejó un nudo en el estómago de Spike. Spike se enderezó bajo esa mirada, dándose cuenta de que probablemente él también se veía bastante mal y, lo que es más importante, se dio cuenta, mientras se frotaba los ojos para limpiar cualquier resto de suciedad que pudiera haber dejado su llanto, que no estaba usando sus anteojos, o cualquier otra parte de su disfraz habitual. Le hizo darse cuenta de que esta era posiblemente la primera vez que Flea lo había visto claramente sin todo. Sin embargo, si eso era significativo para Flea de alguna manera, no hizo ningún comentario al respecto. «Te levantaste inusualmente temprano», señaló en voz alta. Después de un momento de silencio, Spike pensó en cómo responder por un momento antes de encogerse de hombros a medias. No podía dormir, ofreció una explicación. Flea no respondió de inmediato a esto. Pero después de un momento, caminó lentamente hacia el sofá y se sentó suavemente al lado de Spike. «¿Cómo está Thornton?», ella preguntó. Spike evitó mirarla, manteniendo sus ojos fijos en cualquier otra cosa que no fuera ella. Tragó el nudo que sintió formarse en su garganta. «Hacer frente», respondió en voz baja. Hubo una pausa momentánea, y luego sintió el casco de Flea cubrir suavemente su espalda y Spike cerró los ojos, ya sabiendo lo que Flea iba a decir suavemente a continuación. «Spark, dime la verdad, por favor». Spike apretó sus ojos cerrados con más fuerza, tratando de contener las lágrimas calientes que sentía regresar, y se dejó inclinar para apoyarse contra el cálido cuerpo de Flea. El casco de Flea se envolvió con más fuerza alrededor de él, acercándolo para darle un abrazo reconfortante. «Él ha estado empeorando». «¿No es así?», Flea preguntó a continuación, aún manteniendo su tono uniforme y suave. Spike sintió que se le apretaba el nudo en la garganta. Sin saber cómo responder, dudó en responder por completo, dejando que Flea hablara nuevamente a continuación. «Entonces, déjame llamar a un médico», la engatusó. «Consígale el tratamiento que necesita». Spike aún dudaba. En el fondo sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. Sabía que Thorax necesitaba la ayuda, sin importar en qué forma se presentara ahora, y sabía que era una ayuda que él mismo ya no podía proporcionar. Retrasarlo, en todo caso, solo empeoraría las cosas para todos. Pero la parte determinada de él todavía no quería darse por vencida y rendirse a eso por el momento, no estaba lista para admitir la derrota, y no se atrevía a aceptar la solicitud de Flea. «Solo dale un día más, Flea», suplicó en voz baja. «Por favor», sintió que Flea se movía de repente, y suavemente, ella lo tomó y giró su cabeza para que finalmente la mirara a los ojos. «Chispa», comenzó. «Me gustaría que me dijeras por qué es tan importante que me abstenga de eso. Pero necesito que sepa que tanto usted como Thornton son mis empleados, mis inquilinos y mis amigos. Soy responsable por el bienestar de ambos, y como tal, personalmente me iré al Tártaro antes de permitir que les haga daño a cualquiera de ustedes. Mientras se quedan bajo mi techo». Spike se sintió conmovido por sus palabras, pero no se inmutó. «Por favor, Flea», suplicó de nuevo con ojos tristes y quietos. Suplicar era todo lo que le quedaba, de lo contrario, se había rendido por completo y estaba casi inmóvil en sus cascos. Sabía que ahora estaba a su merced. Y sabiendo esto ella misma, pudo ver los engranajes girando detrás de sus ojos. Mientras Flea debatía interiormente las súplicas de Spike. Un día, finalmente cedió a pesar de que claramente iba en contra de su mejor juicio, y con eso Spike sintió que la tensión comenzaba a drenarse de nuevo.
comillas, pero, si Thornton no ha mostrado signos de mejora para esta noche, lo llevaré a un médico, o enviaré a uno para que venga aquí, o lo que sea que tenga que hacer para conseguirle la ayuda que necesita. ¿Tenemos un entendimiento? Sí, respondió Spike sin fuerzas, quien ya había puesto en marcha el reloj metafórico en su cabeza. Flea lo acercó de nuevo. No quiero ser un enemigo tuyo, Spark, dijo ella. Solo estoy tratando de ayudar, ¿lo entiendes? ¿Verdad? Sí, dijo Spike de nuevo, mientras se dejaba presionar sin vida contra el costado de Flea. Yo sé eso. Es solo que, por un momento fugaz, Spike casi le cuenta todo a su empleador, sintiendo que toda la historia descansaba pesadamente en la punta de su lengua. Qué fácil sería confesarlo todo. Para quitarse ese peso de los hombros por fin. Pero le fallaron los nervios en el último momento y se mordió la lengua. Es complicado, sintió que Flea sacudía la cabeza con insatisfacción. Uno de estos días necesitas confiar en mí, dijo. Tanto tú como Thornton. Me gustaría pensar que podría ayudarlos a ustedes dos más de lo que cualquiera de ustedes se permite considerar. Un día, Flea, le recordó Spike suavemente. Un día más. Flea respiró hondo y lo dejó salir de nuevo. Ella asintió con la cabeza. Bueno, entonces, dijo ella, alejándose y poniéndose de pie de repente, todos los negocios de nuevo. El día no nos va a esperar a los dos amargados. Se volvió para salir de la sala de estar. Vestirse. Prepararé el desayuno. ¿Qué le gustaría? Avena. Spike se levantó aturdido. Tan común como era, la avena de repente sonaba muy bien. La avena está bien. Y, de hecho, fue quizás el mejor tazón de avena que jamás había comido. Procedió a pasar el día sintiéndose como si estuviera aturdido, consciente del hecho de que para esa noche, su estilo de vida en Vanover iba a terminar. No vio una forma de evitarlo. No sabía cómo retrasarlo más. Sabía que sin ayuda externa, Thorax no mejoraría por sí solo. De hecho, se dio cuenta de que, en el estado en que se encontraba Thorax, era concebible que ahora le fuera imposible recuperarse solo a menos que recibiera tratamiento. Entonces, cuando se viera obligado a admitirlo ante Flea esta noche, ella llamaría al médico, quien, por supuesto, vería de inmediato que Thorax era un cambiante, y luego todo saldría a la luz para que todos lo vieran o lo escucharan. En cierto modo, Spike se sintió listo para que terminara. Como mínimo, podía animarse por el hecho de que Thorax aún recibiría el tratamiento que necesitaba. La ley ecuestre exigía que incluso los prisioneros enemigos recibieran la atención médica o los tratamientos que necesitaban para mantenerse saludables, a pesar de los sentimientos personales al respecto. Ni las propias princesas estaban exentas de esa ley, supuestamente, la propia Celestia se había encargado de eso por razones que solo ella conocía, aunque Twilight había sospechado durante mucho tiempo que el incidente de Nightmare Moon tenía algo que ver con eso. Crepúsculo, el pensamiento de ella envolvió una furia firmemente contenida en Spike como ninguna otra, ahora más que nunca. Podía imaginársela dejando todo en el momento en que supiera que él y Thorax estaban en Vanover y sin duda se dirigirían directamente aquí para sacar personalmente a Spike, lejos del cambiante con el que se había hecho amigo y ella había alienado. Probablemente planeó darle el regaño de su vida por apoyar a Thorax como lo había hecho. Pero Spike ya había decidido que, cuando llegara el momento, no iba a dejar que ella tuviera eso. En el momento en que ella entrara por su puerta, él le daría Tartarus por lo que le había hecho. Pero por ahora, el día transcurría mundanamente. Vestido y tomando posición detrás de la caja registradora. En ausencia de Thorax, Spike se puso de pie y trabajó en la tienda mientras observaba ir y venir a los habituales clientes de los lunes. Lo hizo casi distraídamente, y tal vez eso no estaba lejos de la verdad. Su mente se sentía como si estuviera a kilómetros de distancia, pero no podía atraerla de vuelta al aquí y ahora. Tampoco quería. Finalmente se acercó el mediodía y con él llegó el importante almuerzo de Flea con el distribuidor. Vestida más que de costumbre con un traje de negocios profesional y sus alforjas llenas con todo el papeleo necesario para su presentación que esperaba ganaría su tienda el negocio del distribuidor, hizo los preparativos para irse, entregando las operaciones de la tienda únicamente a Spike. No te preocupes por mantener las existencias por ahora, dijo, removiendo sus cosas mientras se dirigía a la puerta principal y se volvió para mirar a Spike que estaba en la recepción. Solo concéntrate en ayudar a los clientes hasta que regrese y ayúdalos uno por uno lo más rápido que puedas. Si alguno de ellos se impacienta por eso, discúlpate, explica que estás trabajando lo más rápido que puedes para ayudar a todos y pídeles que sigan siendo pacientes. ¿Crees que puedes manejar eso? Sí.
respondió Spike asintiendo. Señaló la puerta principal con la cabeza. La mejor de las suertes con tu reunión, Flea. Está bien, dijo Flea y verificó para asegurarse de que tenía todo por última vez. Se volvió hacia Spike y abordó un último tema. ¿Cómo está Thornton? Spike no respondió y bajó la mirada. Él mismo había revisado a Thorax solo unos minutos antes. No había habido ningún cambio en su condición, no estaba peor que antes afortunadamente, pero tampoco mostraba ninguna mejoría, y por el momento simplemente estaba descansando. No se había despertado ni una sola vez que Spike lo hubiera visto desde su extraño arrebato durante la noche, ni había comido. Flea suspiró, adivinando con precisión las palabras no pronunciadas de Spike. Estoy genuinamente preocupada por él, chispa. Enfatizó con gran preocupación. Spike sabía que lo estaba y no la culpaba, pero no se inmutó. El día aún no ha terminado, Flea, le recordó. No sabía por qué, pero sentía que era importante que se mantuviera firme en esto y pasara por completo este día como habían acordado. Flea, afortunadamente, pareció aprobar. Está bien entonces, dijo ella. Pero si eso por alguna razón cambia, ya sabes dónde encontrarme. El Dandelion Café en Crescent Street. Lo sé, Spike logró sonreír y le hizo señas para que se marchara. Ahora vete, vuela, o llegarás tarde. Bien, murmuró Flea para sí misma y con un último asentimiento a Spike, salió de la tienda, dejando a Spike a cargo de la tienda. Felizmente, resultó ser un día lento hoy. No había una razón clara por qué. La lluvia finalmente estaba amainando hoy, habiendo pasado de un aguacero casi continuo a una serie de rocíos esporádicos, y la masa de nubes que se cernía sobre la ciudad se estaba rompiendo cada vez más, permitiendo que la alegre luz del sol finalmente brillara sobre la ciudad empapada, acogida por todos. A Spike le gustó especialmente cuando se transmitió a través de la ventana delantera de la tienda. La vista le dio una sensación de paz por lo que, de otro modo, estaba resultando ser un día emocionalmente tumultuoso. Una vez más, no pudo evitar pensar que tal vez todavía había algo bueno que esperar de todo esto. Sin embargo, era una esperanza muy pequeña, y el realista en Spike se dijo a sí mismo que debía ignorarla. La realidad pronto se derrumbaría sobre él, si no hubiera comenzado ya. Así que se obligó a concentrarse en administrar la tienda y ayudar a los clientes, sacando a la luz la mejor personalidad alegre que pudo con las circunstancias. Los minutos pasaban lentamente. En algún momento se dio cuenta de que la prisa habitual del almuerzo no había llegado como lo hacía normalmente, pero descubrió que no podía importarle. En cambio, encontrándose en una tienda vacía por el momento, se paró en la recepción, con la cabeza apoyada en un codo, tomó un lápiz y garabateó distraídamente en un trozo de papel mientras dejaba vagar sus pensamientos. Finalmente, escuchó la puerta de la tienda abrirse y cerrarse, anunciando la llegada de un nuevo cliente. Dejó el lápiz y procedió a mirar al recién llegado. Bienvenido a Libros y Artículos de Papelería de Fleet. ¿Cómo puedo? Se apagó. Mientras sus ojos se clavaban en el pony que estaba frente a él. Había muy pocas diferencias en ella, pero Spike era consciente de lo borroso que se había vuelto su último recuerdo de ella, y parecía que la estaba mirando completamente de nuevo. Se dio cuenta de que llevaba las alforjas a la espalda, una llena de sus habituales botiquines de suministros medicinales, la otra, libros sobre tratamientos para todo tipo de criaturas. Se puso de pie con su habitual tibieza, y al ver que Spike la miraba, habitualmente agachaba la cabeza, escondiendo su rostro detrás de su larga melena rosa. La acción familiar trajo una sonrisa lenta a la cara de Spike. Aturdido, se enderezó y levantó la cabeza del brazo con el que la había estado apoyando, dejando que dicho brazo cayera gradualmente sobre el escritorio frente a él. Fluktersi, respiró asombrado. Fluktersi hizo una tímida sonrisa. Hola Spike. Y listo, creo que eso ha sido todo por el día de hoy y me veo en la obligación de preguntar, ¿les gustó? Si la respuesta es sí, entonces están cordialmente invitados a apoyar este canal de la forma en la que ya saben para así cumplir mi mayor sueño, claramente, ver esta comunidad siendo muy grande y fuerte. Obviamente no hago esto para comprar un Play 5 y jugar God of War Ragnarok, en lo absoluto, yo los quiero mucho a ustedes, jijijiji. En fin, se me cuidan gente, tomen agua, no se desvelen y recuerden, el protector de Kestria que según votaciones del público incluso podría derrotar al mismísimo Kratos, protege este canal de ahora en adelante y los protegerá a ustedes siempre y cuando cumplan con la única deuda de ver los videos. Bye bye.